Buenas noches. En este video vamos a explicar dos métodos, el método de Lagrange y el método de Neville. El origen sobre estos dos métodos es, por ejemplo, el polinomio de Lagrange, llamado así en honor por Joseph de Lagrange. Es una forma de presentar el polinomio que interpola un conjunto de puntos dados. Este hombre, este matemático, publicó este resultado en 1795. En cuanto al algoritmo de Neville, es un procedimiento utilizado para interpolación polinómica, ideado por el matemático Eric Neville. Y menciona que existe n más un punto y en el cual hay un polinomio único de grado n menor o igual a 1 que pasa por los puntos dados. Este es un pequeño historia sobre los dos métodos que voy a explicar a continuación. Explicación y desarrollo de la demostración. En este caso lo que voy a hacer es, voy a explicar el primer teorema de Lagrange y voy a dar solución al problema. Luego voy a explicar la demostración de Neville y voy a dar la solución al problema también. Para ello nos vamos a ir a la página 9. Tenemos un problema planteado aquí y nos dan una tabla de población con habitantes. Por lo que ustedes pueden observar, aquí está la tabla y nos están pidiendo de que utilicemos dos métodos, el método de Lagrange y el método Neville, y que lo apliquemos para aproximar la población en los años 1940, 1968 y 2020. Muy bien, ese es el problema que vamos a presentar. Primeramente voy a explicar la demostración del teorema de Lagrange de la siguiente forma. Se menciona que el método de Lagrange consiste en construir un polinomio interpolador de grado n que pasa por un n más un punto x, y y de la forma siguiente. Esta fórmula es principal porque nos está diciendo que el polinomio x está compuesto de la sumatoria y igual a 0 hasta n de los LI, X, Y. Entonces, ¿cómo se saca la función LI? En este caso, porque si ustedes notan, hay dos componentes, los LI y los Y sub I. En este caso, ¿cómo vamos a sacar los LI? Vamos a sacarlo de la siguiente forma. Tenemos que tomar en cuenta de que I igual a 0 no puede ser igual a J igual a 0. No, tiene que ser distinto a 0. Y por medio de la siguiente fórmula. Los LI los determinamos con este productorio, donde nos está diciendo que va de I igual a 0, J distinto a 0, hasta N menos 1. Y esta es como la fórmula principal para poder determinar los LI. X menos XJ sobre XY menos XJ. Entonces, de esta fórmula, hacemos la construcción para poder para determinar los LI. En este caso, lo sacamos. ¿Por qué hay 1, 2, 3, 4, 5 términos? Bueno, porque el problema que nos están dando es de 5. Son 5, son 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 años. ¿Pero por qué hay 5? Porque recuerden de que vamos a empezar de 0.
Más adelante vamos a comprender un poco mejor ese punto. Lo importante aquí es que ya sacamos la pequeña fórmula donde vamos a sustituir los valores. Y esa es la de la explicación de la demostración. Ahora bien, viene lo siguiente, la resolución del problema. El primer paso que podemos dar es o determinar nuestra n. Es el número de coordenadas que nos están dando. Acabo de mencionar que son 6, pero en nuestra fórmula acá son 5. ¿Por qué? Porque los contadores empiezan de 0. Entonces va 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 5. Quieras o no, aquí hay 6 términos. Entonces, nuestra I representa todo este grupo. Y J también representa lo mismo, desde 0 hasta 5. Ahora, ¿quiénes son los X sub 0 hasta llegar a X sub 5? Son los años que nos están dando. 1950 hasta 2000. Nuestros FX o nuestras J, por decirlo así, son los años o los números en miles, la población, que lo tenemos en esa otra tabla. Ese es nuestro primer paso como para organizar los datos. El segundo paso es aplicar la fórmula y hacer las iteraciones y sustituir en cada fórmula. Y tenemos nuestra ecuación para las iteraciones. Las iteraciones salen de, obviamente aquí van a salir los LI. Y estos van LI, van de L0 hasta L5 en este caso. Entonces, en este momento, nuestra primera iteración 0, los valores de I va a ser un 0 y el valor de J no puede ser 0. Sin embargo, el valor de J puede ser 1, 2, 3, 4, 5, pero menos 0. Por eso, si ustedes notan, en la posición J, que es este lado, aquí, no va ningún 0. Si ustedes notan, no va ningún 0. ¿Por qué? Porque J no puede ser igual a 0. No va ningún 0. En la siguiente fórmula, le voy a explicar, acá sí va un 0. ¿Por qué? Porque ya la interacción 1, la I toma el valor de 1 y J no puede ser 1. Puede ser 0, 2, 3, 4, 5. Por eso aquí va el 0, 2, 3, 4, 5. Ese es el orden para poder sacar las ecuaciones. Y si nos vamos en el L sub 0, simplemente vamos a sustituir. El X, la primera X la dejamos tal como está, porque esa es la que queremos determinar. Y los demás sí, los sustituimos. Si ustedes notan, son fracciones y multiplicaciones que hay que ejecutar. Acá lo que hicimos y en todas las interacciones es que tomamos los dos primeros términos, es decir, x menos 1960 por x 1970. Está aquí de esta forma. Lo multiplicamos y sacamos el producto. Luego el resultado que nos ha dado lo multiplicamos con el siguiente término, que sería este. Por eso está acá. Y así sucesivamente. Vamos multiplicando. Y por último, nos sale el verdadero L sub 0, que es esta forma. Por decirlo aquí, esto es como parte para poder sacar el polinomio o encontrar el polinomio. Pero este es uno de los 6 iteraciones que necesitamos determinar. Esta es la primera. Hay que tomar en cuenta esto. Ahora, la siguiente iteración, el 1,
nuevamente lo que va a cambiar es lo que les he explicado anteriormente sobre los valores que toma I y los valores que toma J. Sustituimos y hacemos lo mismo. El proceso es el mismo para todo. Entonces, cuando ya hemos terminado las iteraciones, que son 5 iteraciones, en otras palabras son 6, o sea, de 0 a 5. Entonces el tercer paso que vamos a ejecutar es aplicar la siguiente fórmula. Aquí nos está diciendo de que las LI van a ser multiplicadas con los FX. ¿Quiénes son los FX? ¿Se recuerdan? Son la cantidad de población que nos han dado. Entonces, el polinomio se compone por esta forma, de esta forma. Al sustituir esta ecuación, por decirlo así, vamos a encontrar el polinomio. El fx sub 0 por L sub 0 más fx sub 1 por L sub 1 y así sucesivamente. Recuerden que las iteraciones son los L's y los fx sub 0 son los años que están acá. Entonces, este valor que está aquí en forma de fracción son los L's. Entonces, este valor vamos a multiplicarlo con los fx, que son los años, perdón, que son la cantidad de población. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar este término con este término que está aquí, que sabemos que es 1. Este término con este otro. Este con este otro. Y así sucesivamente. ¿Cuál va a ser el resultado? Bueno, cuando hemos hecho todo, al final nos va a quedar esto en rojo. Podemos ver que nos ha quedado una serie de fracciones donde van sumando, restando, sumando, restando. Tenemos que tomar en cuenta los signos. Así que esta es el primer resultado para poder ejecutar y encontrar el polinomio de Lagrange. Y recuerden de que esto es el primer término, por decirlo así. Aquí está el segundo L sub 1 por el Fx sub 1. Hacemos la multiplicación y el resultado está en rojo. Y así sucesivamente. Es el mismo proceso para todo. Entre más datos nos estén dando, más largo va a ser el procedimiento. Vale, entonces cuando hemos terminado este proceso, el cuarto paso será simplificar los resultados de forma vertical. ¿Por qué de forma vertical? Bueno, porque este dato tengo que restarlo o sumarlo con este otro dato. Y así sucesivamente. Este, con este otro, con este otro, con este, con este. A esos tenemos que simplificarlo. Esto prácticamente son sumas y restas. Igual manera el segundo término. Este, con este, con este, con este y así sucesivamente hasta llegar con el último. Al ejecutar esta operación, que de hecho no la vamos a hacer aquí porque pues lleva mucho tiempo, pero al hacer esa operación nos encontramos el polinomio final, el polinomio que andamos buscando tanto. Este se le llama polinomio de Lagrange. Entonces, este es nuestro polinomio. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer aquí con este polinomio? Recuerden de que nos están pidiendo que tenemos que calcular la cantidad de población para los años 1940
1968 y 2020. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente vamos a sustituir. Aquí el proceso vamos a hacer 3 veces. Para el primero, para 1940, luego el segundo proceso para 1968 y por último para el 2020. ¿Cuál es el proceso? Bueno, de forma personal, para poder un poco simplificar los datos, lo primero que sugiero es dividir estos dos términos para que nos quede de forma un poco más simplificada. Entonces, al hacer esta división, nos queda ese resultado. Este. Vamos a ver, nos queda este. Y así sucesivamente. Solo hemos multiplicado este dato con este dato con este. Y bajamos los signos. Si ustedes se fijan, está menos, más, igual manera está aquí. Aquí sigue hacia el otro lado porque no ajustó, así que sigue. Y ese es el otro paso que tenemos que hacer. Una vez que tengamos ese paso, vamos a elevar a la potencia. Es decir, si ustedes se fijan, nuestro polinomio tiene x elevada a la 5. Entonces, 1940 elevado a la quinta, hacemos esa operación y nos resulta este dato. Igual manera elevado a la cuarta, a la tercera, y así sucesivamente. Y aquí solamente es una multiplicación por 1940. Eso es todo. Luego, ejecutamos la multiplicación. Vamos a multiplicar este dato con este otro. Este con este otro. Por eso lo tenemos dividido entre paréntesis para poder identificarlo. Entonces, acá ya está la multiplicación. Aquí simplemente lo que tenemos que hacer es restar. Este término vamos a restar con este otro término, sumar, restar, sumar, restar. Si hacemos esta operación, nos va a salir este dato. Y esta es la respuesta que nos está pidiendo el ejercicio. La respuesta para el año 1940 de población hubo 102.397 personas. Eso es lo que nos ha tirado o nos ha dado el resultado del problema de Lagrange. Y así sucesivamente, el mismo procedimiento que hicimos para encontrar este dato, vamos a hacer para 1968 y 2020. Y bueno, vamos a saltarnos este procedimiento, ya sabemos cómo es, pero para 1968 nos resultó lo siguiente. 198.562. Esa es la población para el año de 1968. Y para el año 2020 resultó 513.443 personas de población para ese año. Entonces, podemos observar de que estos son los datos que nos arroja el teorema o el método de Lagrange. Ahora nos está pidiendo el problema 2, resolver este mismo problema, pero por el método de Neville. Vaya, voy a explicar la demostración de Neville. En este caso, podemos mencionar que dado los datos empíricos de x sub 0, y sub 0 hasta llegar a x sub n, y sub n, estos se deben organizar de menor a mayor. Luego, de acuerdo a los x que se quiere interpolar, ¿verdad? Luego, el punto 2 nos dice que adicionalmente se asume por los polinomios iniciales q y j cuando j es igual a 0, es decir, q y 0 corresponde a los valores y0, y1 hasta yn.
Y luego el punto 3 nos dice que los demás polinomios se obtienen de iteraciones con la siguiente expresión. Entonces, esta expresión o esta demostración, la X es el año que nos están pidiendo trabajar. En el caso de los demás datos, pues el problema tiene que proporcionarlo y poco a poco vamos a ir viendo. En este caso el teorema de Neville, las iteraciones resultantes se registran en una tabla con la siguiente estructura. Los tenemos en este caso la primera columna, que es esta. Vamos a borrar acá. Los x sub i vamos a empezar desde x sub 0 hasta llegar a x, en este caso x sub 5, porque tenemos 6 términos, ¿verdad? Y empezamos de 0. Entonces, este es el orden que tiene los resultados del método de Neville. La primera columna, como decía, va la primera coordenada de los datos empíricos. Entonces los X van a ser en este caso los años que nos están dando en la tabla, 1950 hasta el 2000. Estos valores van a ser los X. Los datos tienen que estar ordenados de menor a mayor valor absoluto, valor que queremos interpolar. Tiene que estar en orden. Para los polinomios iniciales, para cualquier Q y 0 van a ser la segunda coordenada de los datos empíricos. Entonces el Q00 será el mismo Y, ¿verdad? Y los demás polinomios van a ser generados a partir de la expresión antes mencionada, que es esta ecuación. Esta es la importante. Este es el método de Neville. Además, cada polinomio tiene como base los polinomios anteriores. Es decir, este polinomio o este resultado tiene que ver con este otro. Y así sucesivamente. Este tiene que ver con estos otros dos. Y este Q22 tiene que ver con Q11 y Q21. Y así sucesivamente. Eso es lo que significa esta expresión. Ahora vamos a resolver el mismo problema que nos están pidiendo en esta ocasión. El primer paso es que hay que trabajar con esta estructura. Así vamos a trabajar. Y la fórmula que vamos a utilizar es esta. Esa es. Ahora bien, de aquí vamos a sacar nuestras iteraciones, por decirlo así, nuestros Q. Y recuerden que nuestro Q va de 1, 1 hasta 5, 5. ¿Cómo va a ser aquí en este caso? Bueno, la fórmula nos dice que X va a ser igual, X se va a restar con X sub I menos J. Recuerden de que y en este caso toma el valor de 1 y J el valor de 1 también. X va a ser el año que vamos a trabajar. Por ejemplo, empecemos con el primero, 1940, menos, en este caso, porque es X0, porque la fórmula nos dice Y menos J. Y toma el valor de 1 y J el valor de 1. 1 menos 1 da 0. Acá nos está diciendo y J menos 1. Entonces, el valor de I es 1, por eso tenemos Q1 y J tiene el valor de 1, 1 menos 1, 0. Nos da 0. En este caso es X menos XY. Y es el valor de 1, tiene el valor de 1, por lo tanto queda ahí. En este caso tenemos Q00. ¿Por qué? Porque 1, y tiene el valor de 1, 1 menos 1, 0, y J igual manera tiene el valor de 1, 1 menos 1, 0. Entonces nos queda Q00.
de igual manera hacemos en la parte de abajo. Así sucesivamente vamos a ir haciéndolo. Vamos, aquí ya I y J toma el valor de 2. Entonces ya queda diferente nuestra ecuación. Igual con el Q33, 4 y Q55. Ya hemos sacado las fórmulas para las iteraciones. Ahora, ¿qué nos toca? Simplemente sustituir. Aquí tenemos los años y la cantidad de población. Recuerden que vamos a trabajar con X, con 3 valores, que son 1940, 1968 y 2020. Entonces, lo primero que haremos para 1940 es ordenar los datos de menor a mayor. Entonces, vamos a hacer eso y ahora lo que vamos a hacer es ir sustituyendo simplemente. El X toma el valor de 1940, el X sub 0 es 1950. Aquí tenemos X sub 0, 1950, y así sucesivamente. Después lo que toca es simplificar, hacer las multiplicaciones, resta y división. Como resultado nos sale un Q11, que es este, y así nos va a ir saliendo los resultados de la columna Q11. Entonces, acá ya tenemos los resultados de Q y 1 son 5 valores. Y así sucesivamente vamos a trabajar con los Q y 2 y Q y 3 hasta llegar a Q y 5. Y si se fija, al final tiene que ir simplificando la interpolación. Y al final, ¿qué nos queda? Ya cuando hacemos el último proceso, nos queda el resultado para 1940. Para el año 1940 de población hubo 102.397. Si ustedes recuerdan, es el mismo resultado que aplicamos con Lagrange. Y el mismo resultado va a ser para 1968 y 2020. Es el mismo método. Si ustedes notan, simplemente esto es todo. Y cuando nosotros graficamos los datos que hemos encontrado, que para 1940 nos dio este dato que están en amarillo, lo graficamos todo, vemos una tendencia ascendente desde 1940, que con una población muy baja, pero para el 2020 ya hay una población muy alta. Entonces, los resultados que hemos encontrado vemos que está de acuerdo con los datos que nos están planteando. Así que esta es mi presentación. Espero que les haya gustado y muchas gracias.